Si existe una situación que puede llegar a molestar e incomodar más a una persona que se encuentra con otra a la hora de dormir, ese es el ronquido. Esta anomalía que en muchas ocasiones, y como nos los afirma nuestro profesional invitado, puede llegar a ser hasta causal de divorcio. El ronquido se presenta porque la persona tiene una alteración en la vía aérea superior, llámese nariz, garganta, que no deja que respire adecuadamente durante el sueño y vibra el paladar y la úvula y algunas otras estructuras de la vía aérea que hacen que el ruido sea totalmente turbulento y molesto para él y para quien esté cerca. El ronquido debe ser un motivo de consulta, ya que puede ocultar un SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que puede llegar a asociarse con algunas enfermedades graves como la hipertensión arterial, los accidentes cardiovasculares y los infartos agudos al miocardio. Entre más sea grave la obstrucción y el esfuerzo que hace la persona para respirar y para vencer la obstrucción que tiene, pues el ronquido va a ser más fuerte. Pues eso también depende de las estructuras que estén afectadas. Según investigaciones, existen algunas edades en los seres humanos que son más propensas a padecer en algún momento de su vida de ronquidos. Entre ellas se encuentran los primeros años de vida y la edad adulta. El ronquido puede estar asociado a un trastorno que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ella lleva a que el paciente tenga más posibilidades de sufrir de muerte súbita cuando son niños, y en adultos aumenta el riesgo de enfermedades sistémicas como la hipertensión pulmonar, el infarto cardíaco, enfermedades cerebrovasculares como la gente lo conoce, el derrame cerebral, y alteraciones de hipertensión arterial y diabetes. Los tratamientos para que una persona pueda volver a tener una vida normal y deje de sufrir por los molestos ronquidos son variados y efectivos. Así lo anota el médico especialista en este tema. Hay pacientes que ya tienen el síndrome de apnea obstructiva del sueño que muy probablemente van a requerir o tratamientos quirúrgicos o ayudas con prótesis de avance mandibular o aparatos para dormir, que se llama el CPAP, que es un aparato, una máscara que le da una presión de aire continua al paciente al respirar para que la vía aérea no se colapse y deje de roncar. Para finalizar nuestra sección, le podemos decir que soluciones para dejar de roncar hay muchas, variadas y eficaces. Van desde los tratamientos quirúrgicos hasta los no quirúrgicos. Todo depende del deseo que se tenga de salir de una complicación que, como ya lo habíamos anunciado, produce gran malestar entre los que lo deben escuchar. Telenoticias, para estar bien informado.